Muy buenas tardes, queridos amigos de este programa de Historia por Media Calle, de la plataforma virtual que ha impulsado la periodista Hilda González, Voces por Media Calle. Hoy martes 2 de febrero del año 21. Eh, Aquí tratamos temas de historia nacional, generalmente, del pasado, algunas veces con alguna situación del presente inmediato que podemos casi tocar. A veces doy respuesta a inquietudes que me hacen o me preguntan y que me parece que vale la pena responderlas y que además son inquietudes válidas desde el punto de vista informativo. Hoy estoy con una situación parecida porque me han hecho solicitud de que hable de ese periodo que va desde la Primera Guerra Mundial, o más bien de finales de la Primera Guerra Mundial a la Segunda, porque este es un periodo de crisis, es un periodo de ascenso del fascismo, del nazismo, del fascismo en Italia, del nazismo en Italia. Es la situación de posguerra de la Primera Guerra Mundial y es un poco los entretelones de las alianzas que se producen también en, en el acontecer político después de la Primera Guerra Mundial, que van a ir definiendo el mundo que hoy tenemos. Porque desde 1918 y 19, cuando termina la Primera Guerra Mundial, hasta 1945, se crean una serie de situaciones políticas que conducen al final de la Segunda Guerra Mundial a crear las bases del mundo contemporáneo, reciente, inmediato que hoy tenemos. Y hay personas que con toda validez se preguntan si estamos en una situación parecida. Esa es una pregunta que no la puedo responder de esa manera porque no estamos surgiendo en esta época de una conflagración mundial como fue la Primera Guerra Mundial o como fue la Segunda Guerra Mundial, sino que el mundo actual, el mundo reciente, el mundo inmediato, el mundo que está desde los últimos 30 años para acá, es un mundo que ha devenido de una reorganización mundial de los países y especialmente de los sistemas políticos y de la posición en la que se ha colocado especialmente el mundo capitalista como mundo hegemónico mundial, de hecho, pero al mismo tiempo con una situación muy particular de que al haber desaparecido la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991, con esa desaparición y la desintegración del sistema mundial socialista, como se conocía, la reunión de los países socialistas europeos principalmente, no acabó con el comunismo. Ahí están países como China, como Vietnam, como Corea del Norte, como Cuba, que son, para decirlo de esa forma, modelos socialistas de organización política y de organización económica. Pueden ser modelos muy sui generis, muy propios de cada país, pero son los países que hoy representan el mundo comunista. Y de esos, China, la República Popular China, es el, la cabeza, digamos, de ese grupo pequeñito de países y es la cabeza a nivel mundial que disputa hoy también con el mundo capitalista y especialmente con los Estados Unidos su papel presencial, su papel hegemónico en las relaciones internacionales, especialmente económicas. Para mí, esta década que inicia es la década de la República Popular China, especialmente en el campo de la economía mundial y el debilitamiento en ese sentido también de los Estados Unidos como la cabeza, digamos, de los países que han venido representando el sistema capitalista mundial hasta hoy. Eso no significa que los Estados Unidos vaya a desaparecer, ni mucho menos, sencillamente va a reducir sus áreas de influencia económica.
No así las áreas de influencia política que todavía las tiene y mantiene. Y en algunos espacios como América Latina, me parece, van a reforzar los Estados Unidos esa área de influencia porque la presencia china ha ido cobrando y ganando espacios muy importantes. Y la ruta de la seda que está impulsando China, de esto hablaremos en otro programa, es una ruta comercial que envuelve a todo el mundo. Si hace 500 años esa ruta era una ruta de Europa hacia la China y un poco hacia la India, en este momento la nueva ruta de la seda es un concepto de globalización china de sus relaciones comerciales. Incluso la proyección de la ruta de la seda pasa por el Canal de Panamá. Eso es más que suficiente para entender que nos toca a nosotros. Nosotros y El Salvador, nosotros Costa Rica y El Salvador somos los únicos dos países que en Centroamérica tenemos relaciones con la República Popular China. Pero estoy seguro que en esta década todos los países de Centroamérica van a tener relaciones con la República Popular China, incluso Nicaragua, que las tiene con Taiwán, que es una provincia natural de China. En ese sentido, me atrevo casi a pensar que a la vuelta de 10 años, Taiwán no va a existir como una república independiente, como un área autónoma, digámoslo de esa manera mejor, y va a ser parte de la República Popular China. El resultado sea de una invasión de la República Popular China o de una negociación política por la cual ellos se incorporen a la República Popular China. Creo que por cualquiera de los dos escenarios se va a producir esa situación. Y si es el caso de la invasión, no van a haber ambientes internacionales que la impidan. Me parece, sin embargo, que es más fácil que haya una alianza estratégica de incorporación, como lo hicieron Hong Kong y como lo harán los otros grupos de regiones que se integren a la China en esta década. La Primera Guerra Mundial se produjo por un enfrentamiento fundamental entre las grandes potencias económicas de la época que disputaban áreas de control económico productivo, áreas de productos que eran claves o estratégicos para la moderna industria que había surgido a finales del siglo XIX y estaba en auge en inicios del siglo XX. El cobre, el estaño, el petróleo, el hierro, todos estos minerales que estaban distribuidos de distinta manera en el mundo se volvieron, el petróleo, estratégicos, y eso condujo a una disputa de áreas, de control de esas áreas de manera directa. En esa época existían los sistemas coloniales. Entonces las guerras, o la Primera Guerra Mundial, se definió fundamentalmente por repartición de esas áreas geográficas. Incluso si uno ve los mapas hoy de África y de algunas otras regiones, son líneas rectas las fronteras. ¿Por qué? Porque muchas veces se decidieron en escritorios político-militares, ahí trazaban las líneas de a dónde quedaban las regiones y a quién le correspondía su control o su influencia. Bueno, así fue el resultado de esa guerra. Del resultado de esa guerra surgió también la Liga de las Naciones como un organismo internacional que se esperaba que fuera un organismo que contribuyera a que otras guerras similares no se fueran a producir. No sucedió. La Segunda Guerra Mundial acabó con la Liga de las Naciones. De hecho, en el año 39 ya no tenía, era ineficaz. Y al calor de la Segunda Guerra Mundial se empieza a producir la convocatoria de un escenario mundial similar cuando empiezan a aprobarse todos los mecanismos para constituir las Naciones Unidas, que es el organismo internacional en el cual hoy descansa la paz internacional, para decirlo de esa forma, aunque haya guerras regionales muy importantes, pero regula las relaciones internacionales de muchas formas y agrupa 194 países hoy. Esa da una idea de la fortaleza de las Naciones Unidas, aunque en muchos aspectos es también una organización débil, sobre todo en el campo político militar.
en alguna época sirvió mucho a los intereses imperialistas y colonialistas. Incluso llegaron a tener en su organización una comisión de colonias para discutir las situaciones de lucha independentista y de liberación nacional que se producían en distintos territorios del mundo para obtener la independencia de las colonias de los grandes imperios franceses, francés, inglés, portugués, español, en fin, chino, no chino, no japonés, etc. Entonces ahí estaba eso marcado. Hoy esa comisión de colonias ya no existe en las Naciones Unidas. También han desaparecido casi todas las colonias, quedan muy poquititas. Bueno, así fue. La Primera Guerra Mundial terminó con el Tratado de Versalles, que fue el que le puso la paz a ese proceso de la Primera Guerra Mundial. De allí también surgió la Organización Internacional del Trabajo, muy importante para regular las relaciones obrero-patronales con participación del Estado. Es un organismo donde participan las tres fuerzas, patronos, trabajadores y representación estatal. Ahí hacen políticas mundiales de carácter laboral y de trabajo, de seguridad laboral, de seguridad de higiene ocupacional, regulan una gran cantidad de aspectos con todos los sectores, no solo los varones, las mujeres, los niños, los ancianos, las comunidades indígenas, todo lo que tiene que ver con el trabajo, y hoy eso tiene una dimensión muy grande. Nosotros no nos integramos a la OIT hasta muy tarde, ya habían pasado casi 20 y pico de años cuando nos integramos a la OIT. Todavía en 1943, cuando se aprueban las garantías sociales y el Código de Trabajo, nosotros no estábamos incorporados a la Organización Internacional del Trabajo, a pesar de que el propio Rafael Ángel Calderón Guardia, presidente de la República, en la presentación al Congreso de la República del proyecto de Código de Trabajo y Garantías Sociales, menciona la importancia de la OIT y sin embargo nosotros no estábamos adscritos. También tendríamos que decir que muchos de los primeros convenios que se aprobaron en OIT tenían que ver más con los grandes temas de producción, de trabajo y de economía de los países europeos y no tanto con los países que no eran europeos. Entonces, también esas cosas importantes de los primeros convenios de trabajo en minas y la pesca y otras cosas, pues no eran como tan directos con nosotros. Bueno, ahí empezó ese mundo a definirse. Pero fue un mundo, digamos, que surgió fragmentado. Ya en 1919 existía Rusia como una república soviética socialista de nuevo tipo. Lenin era su principal dirigente. Había triunfado la revolución. En 1917 había habido incluso una reorganización de las fuerzas de la Primera Guerra Mundial que se le tiraron encima a la joven República Soviética con ánimo de aplastarla. Sobrevivió. En 1922 se fundó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dándole un espacio gigantesco en la parte euroasiática y logrando mantenerse en ese sentido, aunque con una guerra interior de muchos años que también desgastó en muchos aspectos a los planes de desarrollo de esa joven República Soviética. Lenin en 1919, el jefe de Rusia, el jefe político de Rusia, fundó la Tercera Internacional que respondía a los intereses del movimiento obrero internacional. Se dice tercera porque hubo una segunda y hubo una primera. Esas dos primeras fueron fundadas por Carlos Marx en el siglo XIX. Y era la forma en que se trataba de organizar al movimiento sindical mundial frente al capitalismo mundial. El capitalismo mundial operaba como un sistema grande, uniforme, integrado, de relaciones en todo nivel, políticas, comerciales, económicas, etcétera, con intercambio de información de los grupos capitalistas de cada país. Y en ese sentido, la Tercera Internacional lo que hacía era una propuesta de hacer lo mismo a nivel del plano de los trabajadores. Es decir, que los trabajadores tuvieran el mismo nivel organizativo que tenían los capitalistas o los burgueses en el plano internacional para intercambiar experiencias
de luchas, experiencias organizativas y para enfrentar al capital y la explotación social del trabajo que el capital realizaba. Más o menos esos eran los conceptos. Por otro lado, eso conducía a fortalecer organizaciones sindicales internacionales que ya para esa época existían de todo tipo, reformistas, social cristianas, comunistas, etc. Y también la Tercera Internacional se orientó a propiciar la fundación de partidos comunistas en todas partes del mundo. Obviamente en aquellos lugares donde no habían. Incluso muchos de esos internacionalistas, de esos comunistas que participaron de esa Tercera Internacional, salieron como apóstoles modernos a tratar de fundar partidos comunistas en otros lugares o a buscar en otros lugares elementos con los cuales se pudieran fundar esos partidos comunistas. Para muchos de ellos fue sorpresa que llegaron a países donde habían tradiciones de luchas obreras intensas y muy ricas y donde había también tradiciones de organización de organizaciones político-partidarias, de partidos políticos, de obreros, de trabajadores, y habían ya influencias socialistas, anarquistas y en algunos casos comunistas, porque ya desde finales del siglo XIX la prensa había logrado cierto nivel de proyección internacional. Ya habían cables submarinos que permitían manejar la información casi al día. Con 2 días de atraso se publicaban las noticias que sucedían en Europa o en Estados Unidos. Aquí en Costa Rica, después de 1890, teníamos cable submarino en San Juan del Sur de Nicaragua. Por ahí nos llegaban las noticias a pie o a caballo. Después en tren, y desde 1890 el cable submarino en Limón ya estaba el tren funcionando, de manera que por ahí también llegaban las noticias. Entonces, ese impacto iba dándose de esa forma. 1920 entró en vigencia el Tratado de Paz de Versalles. Ese Tratado de Paz le impuso a la Alemania de aquella época las reparaciones de guerra. Eso significó que tenían que pagar los costos de la Primera Guerra Mundial. Y eso tuvo un impacto enorme en Alemania porque la clase media alemana se proletarizó, se obrerizó, se empobreció. Algo parecido a como lo estamos sufriendo aquí en Costa Rica, donde la clase media está sufriendo embates poderosos de empobrecimiento, de reducción de salarios, de los pensionados de las clases medias que reducen también sus ingresos, de que siguen castigando incluso los ahorros que voluntariamente o a veces hasta por razones legales impusieron a los trabajadores, como se ha anunciado hoy que quieren todavía meterle un zarpazo a esos ahorros de las pensiones voluntarias casi hasta un 25%. Es decir, eso condujo a una proletarización en Alemania. En Costa Rica una situación similar se produce no por resultado de una guerra, quizás el resultado, el impacto más brutal en eso fue también no solo la eficiencia del modelo capitalista que tenemos nosotros, sino también el impacto de la pandemia en todo el sistema económico, como ha afectado a todas partes del mundo. Entonces, 600,000 o más desempleados, de casi 100,000 mujeres de cabeza de familia desempleadas, más dentro de esa masa de desempleados, 1,5 millones de pobres, una situación de depresión de salarios muy importante que ha hecho que empiecen a aglutinarse, para decirlo de esa forma, las situaciones de pérdida de capacidad de poder adquisitivo, de consumo y de pagos que tiene la clase media. Muchas casas de pequeños profesionales, de profesionales jóvenes, de gente que ha venido pagando sus casas, sus modestas casas o sus apartamentos con préstamos bancarios, los están entregando a los bancos porque no tienen cómo pagarlos. Y así ha pasado con otros bienes de las personas. Ese empobrecimiento condujo en Alemania de la posguerra, de la Primera Guerra, a que allí se creara
un, un caldo especial de agitación política que lo aprovechó Hitler en esa década para estimular el nacionalsocialismo alemán, para exaltar a la raza aria como una raza superior, para darle aire a la moral caída de los alemanes. Esta situación fue la que produjo justamente esas políticas aguerridas de Adolfo Hitler en ese momento. Era también, después de la Primera Guerra Mundial, el derrumbe del gran imperio otomano. Surgió Turquía en aquella época como un estado laico dirigido por Mustafa Kemal. En 1920 fue cuando ya se formalizó la entrada del Estatuto de la Sociedad de las Naciones. Y Estados Unidos y Rusia en ese momento no entraron a la Sociedad de las Naciones. Estados Unidos promocionaba en cierta manera un aislacionismo. ¿Fue el fin del Imperio Británico? En cierta forma sí y en cierta forma no, porque el resultado de esto también nace lo que hoy se llama la Commonwealth, que es la comunidad de las regiones británicas en 1926, pero al mismo tiempo dentro de ese concepto aparecieron como regiones independientes, pero dentro del Imperio Británico, Australia, Nueva Zelanda, la Unión Sudafricana, una parte de Canadá, que fueron parte de la Liga de las Naciones. La India, en esa época, aparece Mahatma Gandhi como el gran líder del Congreso Nacional, que fue el factor más importante de la resistencia pasiva, lo que se ha llamado la desobediencia civil a las autoridades coloniales, imperialistas que habían en la India. La desobediencia civil fue en cierta manera un concepto que se desarrolló en el siglo XIX en los propios Estados Unidos por un gran poeta, Henry Thoreau, que se negaba a pagar impuestos para sufragar guerras. Y entonces, por una cuestión de conciencia, desarrolló esa desobediencia civil para el no pago de impuestos que iban a justificar guerras. Entonces, la desobediencia civil surgió como una bandera de lucha muy importante en muchas partes del mundo y casi que en todas partes del mundo de distintas maneras se han realizado formas de lucha de desobediencia civil, pero originalmente fueron contra acciones de gobierno, para negarse a eso, ¿verdad? A las acciones de gobierno. En años posteriores se desarrolló el problema de la conciencia, de, de que por conciencia podrían no hacerse ciertos actos de gobierno. Mucha gente fue a la cárcel por ese tipo de situaciones, de que ellos se oponían a políticas de gobierno por asuntos de conciencia que podían ser generalmente morales o religiosos, como lo fue el caso de Cassius Clay, por recordar un caso de época juvenil mía, cuando el gran boxeador norteamericano, campeón olímpico y todas las cosas, ya en la vida profesional, se negó al servicio militar obligatorio en los Estados Unidos para ir a la guerra en Vietnam y en otras guerras, y objetó su participación en la circunscripción militar obligatoria por razones de conciencia, porque abrazó el musulmanismo, el islamismo, y ahí por razones de conciencia dijo que él no aceptaba las guerras. Bueno, ahí fue eso. En esa época, 1921, también Irlanda logra su independencia. Ciertamente esa independencia en el 21 produjo la división brutal de católicos y protestantes en Irlanda, una situación que llegó a extremos de guerra interna, de hermanos de una misma región, hasta que hace pocos años, no muchos, se logró llegar a un acuerdo político incluso con sectores laborales y con sectores trabajadores y con organizaciones sindicales que llegaron a establecer un pacto de convivencia muy importante que ha tenido mucho éxito en Irlanda. 1921 en China, Mao Zedong, el gran líder de la Revolución Popular en China,
fundó el Partido Comunista de China, que hoy tiene 100 años. Los acaba de cumplir, el 100 años. Y hoy ese partido es indudablemente el partido comunista más grande del mundo y es la república socialista más grande que existe hoy, con una proyección internacional donde sus objetivos internos y de proyección no amenazan a nadie políticamente. Es una proyección económico-comercial de intercambios en esa dirección que satisface necesidades prácticamente de todo el mundo, y allí su éxito. Además de que se ha convertido en una potencia económica, en una potencia científica y en una potencia militar. En 1922, como les decía hace un rato, se constituyó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y ese mismo año se produjeron también dos sucesos importantes. Asumió Pío XI el papado, que llega hasta la década del 30, y es Pío XI quien va a hacer la famosa encíclica Quadragésimo Anno a los 40 años de la Rerum Novarum, donde hace planteamientos muy interesantes de tipo anticomunista para enfrentar ahora sí el avance del socialismo mundial. ¿Por qué? Porque la encíclica Rerum Novarum, cuando se hizo en 1893, no existía el socialismo como un sistema en un país en construcción, es un sistema socialista en construcción. Existían socialistas, comunistas y anarquistas, y la Rerum Novarum trata de quitar banderas de organización social alrededor de eso: el justo salario, el derecho a la organización sindical, el derecho a la huelga. Fueron banderas que la Iglesia impulsó en aquel momento para neutralizar la influencia socialista, comunista y anarquista en los sectores laborales. Pero después de 1917 y después de 1922, cuando está la Rusia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ya está el mundo en expansión y hay un montón de regiones en tránsito de construcción socialista. Entonces el Papa Pío XI, con su Quadragésimo Anno, la encíclica, impulsa formas organizativas de las masas católicas para enfrentar, ahora sí en la práctica político-social de cada país, a los comunistas, y entonces impulsan organizaciones, más presencia sindical, más presencia en las cooperativas, impulsan grupos como Acción Católica, Hermandades del Trabajo, Juventud Universitaria Católica, Juventud Estudiantil Católica, Juventud Obrera Católica, un montón de organizaciones de este tipo con ese propósito. Y en Costa Rica, en la década del 30, esas organizaciones empiezan a tener vida y a tener influencia porque el Papa las impulsa como políticas eclesiásticas. Ese año de 1922, Mussolini marcha sobre Roma. Esa fue una marcha organizada justamente a finales del año 22 para tomar el poder en Roma e imponerse como un régimen fascista. Fue muy coincidente la marcha de Mussolini con la marcha que provocó Donald Trump sobre Washington. Ambas marchas estaban, una orientada a tomar el poder como lo hace Mussolini, la otra a desconocer el poder del voto y del resultado electoral en los Estados Unidos e imponer, si así hubiera sido posible para Donald Trump, por una situación en el Congreso y en el Senado de no reconocer las elecciones producidas en noviembre del año pasado, donde salió ganador Joe Biden, y quedarse él gobernando en cierta manera de facto, por la fuerza, como realmente lo quería. Sin embargo, los sucesos del 6 de enero en Washington, donde se produjo un asalto al Congreso con actos que han sido calificados de terrorismo en los Estados Unidos, provocó que hubiera una reacción para salvaguardar la institución democrática del Congreso y el símbolo y significado que eso tiene en Estados Unidos de símbolo de la democracia, símbolo de la libertad y otras cosas que en Estados Unidos esta institución tiene, y obligó a que se reconociera, como realmente sucedió,
el triunfo de Joe Biden. Pero la marcha de Mussolini en el 22 fue muy similar a la convocatoria que hizo Donald Trump, solo que Donald Trump no movilizó, agitó desde la Casa Blanca el mismo día para que se produjera el asalto al Congreso. En España, mientras tanto, en la década del 20, Francisco Franco ascendió a comandante de la Legión, que era un organismo militar que tenía tropas españolas en África, en colonias. España tenía una colonia africana y tenía disputas en África importantes. Y Franco se mantiene ahí como jefe importante militar, y en la década del 30 desde allí se subleva contra la República que surgió en 1930 en España. En 1923, mientras Franco está ascendiendo a comandante de la Legión, Hitler intenta un golpe de Estado en Alemania, donde fue condenado a 5 años. Un año después, 1924, murió Lenin en la Unión Soviética, resultado de un intento de asesinato que tuvo unos meses atrás, que le deterioró su vida prácticamente, y a la muerte de Lenin asumió José Stalin la jefatura del Partido Comunista de la Unión Soviética y del Estado soviético, y se prolongó por 30 años prácticamente hasta 1954. Fue un periodo muy largo de poder político donde le tocó la lucha interna contra la reacción interna que había contra la Revolución Rusa, el impulso de los primeros programas económicos políticos que había desarrollado Lenin, que se empiezan a ejecutar a finales de la década del 20, y le toca también la etapa preguerra mundial de la Segunda Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, donde él también tiene que desempeñarse como un gran conductor político militar. Hoy, por supuesto, muchas de las cosas que él tomó en decisión político-militar son discutidas dentro de los propios rusos y soviéticos, y le critican muchas de sus acciones político-militares que pudieron haber alcanzado mayores éxitos si se hubiera operado de otra manera y si hubiera hecho caso también a algunos grandes generales soviéticos durante el conflicto contra Hitler. Bueno, pero ahí, digamos, Stalin surge y marca esa etapa hasta 1954, cuando muere Stalin. Hay una revisión histórica de ese periodo en 1956 en el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, y fue Nikita Khrushchev quien le tocó hacer el balance de esa etapa del estalinismo, que había formado parte de las estructuras de poder antes y que se había desempeñado también como un alto jefe político-militar en la Segunda Guerra Mundial, y es el que le toca hacer la desestalinización, como se llamó a partir del 1956 en la Unión Soviética, de las políticas erradas que se habían impuesto por los gobiernos férreos que había mantenido Stalin durante esos años. En 1924 también surgió la República de Grecia, en aquella época. 1925 murió en uno de los grandes líderes unitarios importantes de la China, que fue Sun Yat-sen, y en su lugar apareció Chiang Kai-shek en el Kuomintang, que fue el organismo que terminó enfrentándose a Mao Zedong y haciéndole la guerra a Mao Zedong para que Mao Zedong no desarrollara su proyecto de carácter socialista o comunista. Bueno, y ahí empieza a desarrollarse la gran revolución china, que va a tener su éxito inevitable en la década del 40, cuando triunfa finalmente como revolución triunfante, y Mao se ha desenvuelto ya como un gran dirigente, ha hecho una larga marcha sobre la China y ha empezado a dirigir procesos muy importantes de tipo político, donde iban cada vez más ganando terreno militar y político y derrotando cada vez más a Sun Yat-sen, a Chiang Kai-shek. En 1929
25, bueno, 1925, resultado del ascenso de Mussolini al gobierno, asume como primer ministro y se mantiene prácticamente ya en ejercicio de gobierno. Ese mismo año en Rusia, bueno, Unión Soviética, León Trotsky, que era uno de los dirigentes políticos más importantes de la Revolución Rusa, que había sido el gran organizador del Ejército Rojo y su primer comisario, dimite en 1925 y era tal la fuerza de Trotsky que alrededor de 1928 se le permite salir al exterior y termina radicando en México, donde fue finalmente asesinado por un agente de Stalin, allá por 1940. En 1926, Japón inicia la época o la era, como dicen ellos, Showa, que fue cuando ascendió el emperador Hirohito, que fue el que también se rindió en la Segunda Guerra Mundial, el que tuvo que decir públicamente la rendición o aceptarla. El emperador en Japón era una figura que era como un dios, no tenía contacto con la tierra, siempre lo andaban levantado en unas andas especiales, no se dirigía a la población de manera directa. Cuando Japón se rindió y aceptó la rendición, lo hizo por primera vez de manera pública. En 1927 habíamos dicho a Francisco Franco ya en África, con la Legión, se produce una crisis en España por la guerra de Marruecos y ahí se producen algunos asesinatos y aparecen nuevos dirigentes políticos en el escenario español. Surge la generación del 27, como se llamó, que es la generación de grandes pensadores como García Lorca, Alberti, Diego Rivera, Nicolás Guillén, en fin, una gran cantidad de gente del 27 a nivel continental. En Venezuela, incluso en la generación interna de Venezuela, es una generación también muy de activistas políticos muy importantes. Algún día vamos a hablar de esa situación. El año 27 también es el año en que ejecutan a Sacco y Vanzetti. Nicolás Sacco y Bartolomé Vanzetti. Estos dos dirigentes sindicales habían sido acusados de actos terroristas y cosas así. Les siguieron un juicio casi de 8 años. Finalmente los asesinaron injustamente, porque después la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró que había sido un juicio injusto, pero ya los habían matado. 1927, la lucha interna en China condujo a que Mao Zedong y los comunistas tomaran la región de Shanghái. Y ahí sigue la revolución en Rusia. En China, en 1929, en Estados Unidos aparecieron las mafias con motivo de la declaración de la ley seca. De eso hemos conocido bastante porque hay muchas películas alrededor de eso. Al Capone y los otros líderes mafiosos que ejercían un control importante sobre la distribución del licor y otras cosas. Y ahí aparecen las mafias y las guerras de mafias en los Estados Unidos hasta que después quitaron la ley seca. En 1929 se produjo también el llamado Viernes Negro, que fue cuando cayó la bolsa de los Estados Unidos, se produjo un crack mundial que se proyectó en todas partes del mundo, más o menos hasta 1934 en sus distintas consecuencias. En el caso nuestro, el crack del 29 tiene las repercusiones importantes justo hasta 1934, cuando se producen las huelgas bananeras del Atlántico, las huelgas de zapateros y de trabajadores de café en Turrialba y una huelga también ahí en las fincas de la Caja, aquí ahí en Aburuca. Esas huelgas fueron parte de ese proceso de repercusión de la crisis mundial del 29. En el caso nuestro, esa crisis tuvo un efecto terrible porque produjo una desocupación del 12, casi el 13% de la población, donde esa desocupación era de familias completas. Incluso se llegaron a organizar sindicatos de desocupados. Hoy no se permite crear sindicatos de desocupados. La ley no permite desarrollar sindicatos de desocupados, que bien podrían hacerse asociaciones de desocupados para ver cómo alrededor de ese tipo de organización se puede aglutinar a los desocupados
y dar luchas importantes, nacionales, sociales, en defensa de ellos y en la posibilidad de que se les reenganche en el proceso económico o se les dé una asistencia social estatal digna, decente y decorosa. Yo pienso que ese es un escenario de lucha que no es ideal. Ahí existe, ahí está la gente en esa posibilidad y gente que está, digamos, necesitando algún nivel de organización. Esas luchas que habían en el 27 en España eh, y que hicieron subir a Primo de Rivera al gobierno español en el año 30, lo pierde el gobierno y se inicia lo que se llamó la República Española, cuando un proceso de fuerzas republicanas donde estaban asociados comunistas, socialistas y católicos triunfaron en el gobierno y se inicia la República Española, que hasta 1936 impulsó una serie de medidas muy importantes y significativas. Una de ellas, por ejemplo, fue la solución del problema de las nacionalidades, es decir, de los catalanes, de los vascos y de todos esos grupos nacionales que existen en España. La República le dio solución. Después, cuando cayó la República, el resultado de la guerra que hizo Franco entre el 36 y el 39, triunfó Franco, el problema nacional de esos grupos nacionales españoles se volvió a volver un problema porque anularon las políticas de reconocimiento de las nacionalidades que había hecho la República y dejaron eso de una manera latente que ha provocado en los años posteriores, hasta recientemente, conflictos internos en España. Hay luchas todavía de los vascos y de los etarras y de todos estos grupos y de los catalanes donde defienden sus valores nacionales y hasta han tratado de defender su autonomía regional, lo que ya no lo pudieron hacer porque se impuso desde hace varios meses atrás la solución jurídica española de que no se podía desintegrar el Reino de España. Por supuesto que se puede desintegrar, pero bueno, por ahora eso no está en la expectativa inmediata, ¿verdad? Como en algunos casos se propuso que el área de Barcelona se independizara, pero es que Barcelona es también un área clave desde el punto de vista económico, no solo como puerto, sino desde el punto de vista de su presencia en España. Para el año 30, 1930, Gandhi inicia la Marcha de la Sal, que era para acabar con el monopolio británico, y eso también tuvo su repercusión, su importancia, etcétera. Un día vamos a hablar solo de Gandhi, es un personaje extraordinario. Para esa época empiezan las grandes dictaduras en Centroamérica. Trujillo, República Dominicana, Jorge Ubico, Guatemala, que duraron hasta el año 44, desde el 30 al 44. Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador. Tiburcio Carías después entra en Honduras y en el año 34 Somoza también se hace con el gobierno y el poder en Nicaragua. 1931 se impulsa la dictadura de Getúlio Vargas en Brasil, una de las dictaduras más brutales que ha habido en el continente americano. En 1931, en la zona norte de África, en Libia, se da una lucha anticolonial extraordinaria contra los ingleses y allá se desarrolla un guerrillero, Omar el Mokhtar, gran líder de las luchas del desierto, que fue uno de los principales dirigentes guerrilleros contra la dominación colonial inglesa en esa zona. En las monedas de Libia se usa la figura de Omar el Mokhtar, al menos hasta la época de Gaddafi. Ahí estaba la figurita de Omar el Mokhtar como una figura, como un emblema de independencia, de libertad, de soberanía del pueblo libio. En ese sentido, la lucha de los libios empieza a desarrollarse ahí con eso.
No lograron su independencia en ese momento hasta 1970 y pico, pero juegan un papel muy importante esas luchas anteriores. Ese año de 1931 también renuncia Alfonso XIII, el rey de España, frente a la situación que hay por la República. Se inicia la guerra chino-japonesa en la zona de la Manchuria. Japón era una potencia colonial, imperialista. El imperialismo japonés hizo barbaridades en todas las colonias que ellos tuvieron. Obligaron a que mujeres sirvieran sexualmente a los hombres del ejército. Las tenían con una categoría así de servidoras sexuales de los soldados. Todavía el gobierno de la República Popular China y otros gobiernos reclaman al gobierno de Japón una disculpa, al menos internacional, del uso que hicieron de las mujeres y del abuso que hicieron de ellas en ese sentido. No han podido lograr que los japoneses se disculpen en ese campo. Habrá el tiempo en que lo harán. Hasta la iglesia se ha disculpado de la brutalidad de su presencia en América cuando sirvieron a esa brutalidad colonial e imperialista española en el continente. En 1932 Hitler se consolida en el Reichstag, en el Parlamento, y se inicia la época hitleriana, la época del desarrollo nazi-fascista, nacional-socialista en Alemania y el fascismo en Italia en paralelo. Ese mismo año en que Hitler se consolida en el poder también es cuando triunfa Roosevelt en Estados Unidos, el presidente Roosevelt que llega hasta la Segunda Guerra Mundial. En esa época, Alemania desarrolla un pacto de no agresión con Polonia que lo rompe en 1939 cuando invade de nuevo a Polonia, ocupándola y dando origen ahí a partir de ese momento a la Segunda Guerra Mundial. 1932, resultado de estos movimientos políticos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas firma un pacto de no agresión con Finlandia y con los países bálticos. Bálticos eran Lituania, Estonia y Letonia. Esos tres últimos países habían pertenecido a la Rusia del zar. Esos fueron quitados a la Rusia del zar con motivo de la Primera Guerra Mundial y de la debilidad en que quedó Rusia en ese momento, aun cuando era un estado ya soviético. Tuvieron que pactar la paz Brest-Litov, que así se llama el tratado, donde participó Trotsky también en eso, y entregaron esas repúblicas bálticas a control alemán, para decirlo de esa manera. Bueno, esas después de 1945 volvieron a reintegrarse como territorios anexos, como repúblicas a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero en ese momento la URSS firma con Finlandia y los estados bálticos un pacto de no agresión. Hablo del año 32 porque poco tiempo después, en el año 39, frente al avance de Hitler en Polonia y en otras regiones, la URSS rompe el pacto de no agresión con Finlandia e invade Finlandia. ¿Por qué? Porque necesitaba ejercer un control sobre todo el Golfo de Finlandia, porque si eso no lo hubieran ejercido y la península esa, los nazis se hubieran metido por ahí y entran directamente a Leningrado de manera muy fácil. En cambio, ya con el control de Finlandia, tenían un control muy importante de todo ese Golfo que hay ahí, y desde el punto de vista político-militar ese era un movimiento táctico muy importante. Es el año también 32 cuando se mueve Stalin para firmar un pacto de no agresión con Francia, y Hitler en el año 33, ya canciller, empieza a desarrollar los campos de concentración. El del año 33, uno de los campos de concentración más espantosos, que era el de Dachau, que era un campo de concentración de prisioneros políticos. En el año de 1933, en el caso de España, se funda la Falange Española, que fue el movimiento político de Franco.
y Tiburcio Carías en El Salvador, en Honduras, asume el poder como dictador y se va a mantener hasta los años 40. En el año 32 serían los movimientos políticos en Europa, se produce el Pacto de No Agresión de Italia y la Unión Soviética, y en el año 33 un pacto entre Checoslovaquia, Rumania y Yugoslavia, que fue importante en esa zona, fortaleciendo esas alianzas político-militares en esa región. En el año 34 asesinaron políticos en Austria, Alemania, Yugoslavia, en Francia, en la URSS, en distintas partes hubo situaciones muy complejas de esa naturaleza que hacían que el mundo fuera teniendo tensiones de distinta naturaleza. 1934, el gran presidente nacionalista de México, Lázaro Cárdenas, el papá de Cuauhtémoc Cárdenas, que fue gran dirigente de, de México hasta hace poco tiempo, alcalde de la Ciudad de México. Lázaro Cárdenas inició las nacionalizaciones petroleras, que fueron muy importantes en aquella época y tuvieron un gran impacto mundial. 1934 se produjo también el pacto de no agresión entre Polonia y Alemania, volviéndolo a reafirmar, porque al final Alemania se metió cuando necesitó meterse. En el año 34 igual se firmó un pacto entre Francia, Italia, Alemania e Inglaterra, y eso iba nada más definiendo espacios y dándole tiempo, digamos, a la Alemania para armarse y desarrollar toda su base militar con la cual se va a impulsar la Segunda Guerra Mundial, atacando a la Unión Soviética principalmente. En el año 34 también es el año en que la Unión Soviética y Estados Unidos establecen relaciones diplomáticas. Fíjense que en el año 17 había triunfado la Revolución Rusa, desconocida por los Estados Unidos. En el año 22 se habían fundado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también desconocida por los Estados Unidos. Y en la Liga de las Naciones no tuvieron ninguna importancia ninguno de los dos. Y hasta el año 34 se establecen las relaciones de la URSS con los Estados Unidos. En ese año 35, un año después, en Polonia ascendió Pilsudski. Pilsudski fue un gobernante en cierta manera filofascista, autoritario. Incluso nuestro presidente Teodoro Picado, antes de ser presidente, por supuesto, allá por 1938, por ahí 39, publicó un artículo, en el 39, con motivo de la ocupación alemana de Polonia, un folleto que se llama En defensa del Vístula, o tiene un título parecido, en el cual hace en cierta manera una defensa de Pilsudski, lo cual, digamos, no le gustaba a los comunistas costarricenses porque era como una manera de defender las orientaciones fascistas del gobierno de Polonia antes de 1939. 1935, la Tercera Internacional, que había fundado Lenin en 1919, desarrolla su 7º Congreso de la Internacional en Moscú, al cual asistió Rodolfo Guzmán de Costa Rica, representando al naciente Partido Comunista de Costa Rica, y allí se acuerda elaborar toda una táctica y estrategia muy importante para detener al régimen fascista y a detener a Hitler. Y en el año 35, de ahí surgen los llamados frentes populares y alianzas políticas de esa naturaleza, que es una de las bases por las cuales después se va a aliar el Partido Comunista en Costa Rica, a Ricardo Jiménez en 1939, a Calderón Guardia y a la Iglesia en 1943. 1935, hay un pacto de Francia, la Unión Soviética y Checoslovaquia, un pacto militar, y en 1936 triunfa el Frente Popular en Francia y en España, y se produce en España la Guerra Civil Española contra el triunfo del Frente Popular, una guerra que dura 3 años, hasta 1939, cuando la Alemania sigue desarrollando la ocupación en ese momento de la Renana, Italia, país fascista, anexa a Bicinia, y se funda el eje fascista Berlín-Roma. Ya Japón, Alemania e Italia en 1936 establecen una alianza política estratégica muy importante que va a perdurar hasta
el fin de la Segunda Guerra Mundial. 1937, el Papa Pío XI denuncia la guerra de exterminio de Alemania contra los católicos. Y ese año 37 es el bombardeo sobre la ciudad de Guernica, lo que produce aquel cuadro maravilloso de Pablo Picasso, que mucho tiempo estuvo en Francia, ahora está en España, y se inicia la guerra chino-japonesa como parte de ese escenario anticolonial y revolucionario que venía dándose en China. Y en el año 37 el Congreso Mundial Sionista rechaza los planes británicos de repartirse la Palestina, que después queda dividida en dos. 1937 Irlanda se proclama independiente. En el año 38 Alemania ocupa Austria. Igualmente, en el año 38, Inglaterra, Francia, Italia aprueban la anexión de los Sudetes de Checoslovaquia y ocupa Alemania. Y en el año 38, el 9 de noviembre, se produce la famosa Noche de los Cristales Rotos, que es muy celebrada internacionalmente en su memoria por la comunidad judía internacional. Ese año 39 cayó la República Española, Franco es reconocido como gobernante, Checoslovaquia es ocupada por Alemania. En enero se produce el pacto de no agresión entre Alemania y la URSS tratando de ganar tiempo para prepararse para la agresión final alemana. 1 de septiembre del 39 Alemania ocupa Polonia, con lo cual se inicia la Segunda Guerra Mundial. Con este inicio de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, Francia declaran la guerra a Alemania. Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, envía armas a Inglaterra, no participa de la guerra hasta el año 41, finales. La URSS se moviliza hacia Polonia y ocupa una parte de Polonia para protección. La URSS igualmente ocupa Finlandia, como lo dije hace un rato. Italia se anexiona a Albania. Checoslovaquia desaparece como región, como país. Francia inicia la llamada línea Maginot, que fue una línea de característica militar para detener el avance fascista. Y la URSS en el año 39 hace la guerra a Polonia y ocupa todo el Báltico. Y ahí ya se controla esa parte. En 1940 Alemania invade Noruega y Dinamarca. En 1940 asumió Churchill el gobierno inglés y ahí se inicia una nueva etapa en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Voy a terminar aquí por respeto a los compañeros que siguen el programa. El próximo martes continuaré dando algunos datos adicionales a este proceso de relaciones internacionales que se produjeron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Muy buenas tardes y también muy buenas noches dentro de unos minutos.